En esta ocasión vamos a resolver la pregunta 98 que nos propone Decker. Vamos a empezar primero sacando los datos. Me dice que es un usillo de una prensa de un tornillo que ya está dimensionado. Es un M20x2. También nos dice que tiene un par de apriete de 40 Newton por metro. Nos propone que va a haber una reducción del 40% de este par. También me dice que el rozamiento en el pie de apoyo es 0.1. El esfuerzo admisible es 0.2 de la resistencia mínima de atracción. La célula del pandeo me dice que tiene que ser 2.6 y una presión en los flancos de 10. Vamos a empezar con el primer punto que nos pide la pregunta. Me pide calcular Q. En este caso, esa es la fuerza axial de servicio. Ya me dice calcule la fuerza de apriete F. Para nosotros Q va a ser F, lo que F es en el Decker. Obviamente considerando lo que nos propone en esta pregunta, son la pérdida de 40%, considerando ese coeficiente de fricción de 0.1. Primero vamos a, tenemos que tomar en cuenta que tenemos 40.000 Newton por milímetro de un par de apriete. Nos dice que va a experimentar una reducción del 40%. Esto significa que va a trabajar al 60%. Haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que vamos a trabajar con un momento torsor de 24.000. Una vez teniendo este dato, vamos a pasar a calcular lo que es la fuerza de giro. La fuerza de giro está en base al momento torsor. El momento torsor es igual a la fuerza de giro por el diámetro en los flancos. Haciendo operaciones, tenemos que la fuerza de giro va a ser igual a 2 veces el momento torsor sobre el diámetro en los flancos. Aquí tenemos que tomar una pequeña pausa y sacar datos de la tabla 30 del Decker, tomando en cuenta que nos está dando el tipo de tornillo que vamos a utilizar, que es un M20x2. Esta codificación nos indica que es una rosca fina. Buscamos en la tabla de rosca fina de la tabla 30 de Decker, tenemos esos datos muy importantes que nos van a servir, como es el diámetro en los flancos, diámetro en el núcleo y el área del núcleo. Continuando, reemplazando valores, tenemos que la fuerza F sub Q, que es la fuerza circunferencial, nos sale 2566.708. Una vez teniendo este dato, vamos a anotar la fórmula de la fuerza circunferencial. ¿Ya? Y con esto vamos a despejar lo que es Q. Q para nosotros, recordemos que es la fuerza axial de servicio. Entonces, para yo llenar esa fórmula, tengo que encontrar esas relaciones geométricas. Las fórmulas de las relaciones geométricas están acá. Una vez, vamos a empezar primero con el tangente de alfa. Me dice que eso es igual a el paso nominal dividido entre el diámetro de los flancos por pi. Aquí tenemos que tomar en cuenta que el paso nominal es igual a n por p. N es el número de entradas o número de hilos y p es el paso. Para nuestro ejercicio vamos a tomar en cuenta que n es igual a 1, para no complicarnos. Entonces, p sub h va a ser igual a p, que sería simplemente nuestro paso, que es 2. Y d sub 2 es el diámetro de los flancos que le hemos sacado de la tabla 30, que es 18.701. Haciendo operaciones nos sale 0.03404. Para la siguiente relación geométrica, la fórmula me dice que es igual a μ, que es el coeficiente de rozamiento dividido entre el coseno de beta. El coeficiente de rozamiento ya está, entonces es 0.1. Para el coseno de beta, para esto que del ángulo beta, sabemos que beta es la mitad del ángulo de la rosca. Entonces, todos sabemos que para una rosca métrica ISO, el ángulo de la rosca, generalizando, es 60 grados. Por lo tanto, nuestro beta va a ser 30 grados. Y haciendo operaciones, esto sale 0.11547. Finalmente, pues vamos a empezar a reemplazar los datos que corresponde y vamos a encontrar lo que es la fuerza axial de servicio. Haciendo operaciones me sale 17.167.467 newtons. Y esto pasaría a ser la primera solución del primer punto del problema propuesto por Decker, ¿no? Una vez encontrando este dato, pasamos a
al punto 2. En el punto 2 nos pide calcular la tensión de comparación, tomando en cuenta que el esfuerzo admisible es 0.2 de la resistencia mínima a la tracción. Entonces, para encontrar la tensión de comparación tenemos que ir encontrando algunos parámetros previos. Uno de esos parámetros es lo que se le llama la tensión de tracción, que es este sigma. Su fórmula es bastante sencilla, me dice que es igual a la fuerza de tensión, la fuerza axial de servicio dividido entre mi área del núcleo, ¿no? Y esta área del núcleo ya la hemos sacado de tablas. Recordemos que hemos revisado la tabla 30 y de ahí ha salido esta área del núcleo. Haciendo operaciones, esto me sale 70.94. Y una vez teniendo este parámetro, podemos pasar a calcular lo que es el momento por rozamiento. La fórmula tampoco no es difícil, es bastante sencilla. Me dice que es igual a μ sub 0 por Rm por Q. Tomando en cuenta que este μ sub 0 es el momento es el coeficiente de rozamiento por deslizamiento. En este caso el libro no nos da dato de este coeficiente de fricción, pero ya el mismo libro nos indica que podemos tomar como referencia 0.05 para un buen engrase. También podemos tomar en cuenta un 0.005 para sistemas que ya tengan apoyos con rodamientos, pero en este caso vamos a decir que solo va a tener un buen engrase y tomamos en cuenta un 0.05. Continuando con el problema, nos tocaría definir lo que es el RM. El RM se refiere al radio del soporte donde va a ir montado mi tornillo. Y por obvias razones tendríamos que decir que este RM tendría que ser mayor al radio nominal de mi tornillo, ¿no? Entonces podemos utilizar esta pequeña fórmula o relación que es diámetro nominal dividido entre 2 más 0.05. Es una opción, de esta puede haber más. Entonces, haciendo operaciones me saldría 10.5. Tomando en cuenta, sí, siempre tiene que ser esto mayor al radio nominal de mi tornillo. Una vez que ya tengo RM, ya sé cuánto es mi coeficiente de fricción, también ya tengo aquí encontrado lo que es mi fuerza axial de servicio, pues haciendo operaciones, tenemos que mi momento por rozamiento me sale 9012.92 Newton por milímetro. Ya tenemos un parámetro fundamental. Seguimos al siguiente. Lo siguiente que podemos ir calculando es el momento de giro para el accionamiento. Este momento no es más que la suma del momento torsor más el momento por rozamiento. Ambos parámetros ya lo hemos calculado. Haciendo operaciones me sale 33.012.92. Una vez teniendo este dato, pues podemos pasar a calcular lo que es la tensión de torsión. La fórmula de la tensión de torsión es bastante sencilla. Está en base a momento de giro para el accionamiento, que ya lo hemos calculado, y también está en base al D sub 3. Este D sub 3 es el diámetro del núcleo. Este diámetro del núcleo sale de tablas. Ya lo hemos encontrado, ya lo hemos sacado de tablas, era la tabla 30. Para nuestro caso es 17.546. Como ya todos los datos son conocidos, reemplazamos y me dice que mi tensión de torsión me sale 31.12 Newton sobre milímetro cuadrado. Una vez teniendo este dato, pasamos a calcular lo que es la tensión de comparación. La tensión de comparación es lo que me estaba pidiendo en el punto 2. Su fórmula no es complicada. Me dice que es igual a la raíz cuadrada de mi tensión de tracción al cuadrado más 3 veces mi tensión de torsión al cuadrado. Estos dos datos ya lo tenemos calculados, reemplazamos y esto me da 89.094 Newton sobre milímetro cuadrado. A modo de complemento, para esta parte podemos verificar si este tornillo cumple o no cumple. Para eso, pues, primero encontramos lo que es el esfuerzo admisivo, que es 0.2 de la resistencia mínima a la tracción. La resistencia mínima a la tracción la vamos a sacar de la tabla 32 del Decker, tomando en cuenta el tipo de material de mi tornillo. Para nuestro caso es 5.6. Tenemos que esto es 500 sacado de tablas, 0.2 por 500, 100. Lo comparamos con nuestra tensión de comparación y sabemos que esta tensión de comparación tiene que ser menor o igual a mi esfuerzo admisible. Entonces, pues decimos que cumple, ¿no? Y obviamente sabíamos que esto tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque alguien ya ha dimensionado este tornillo, alguien ya ha hecho los cálculos necesarios para encontrar este tornillo correcto. Entonces esto simplemente es un cálculo adicional.
Continuando con el ejercicio, pues vamos a pasar al punto 3 de lo que nos está pidiendo el problema. Me pide calcular la longitud máxima que puede tener un nudillo con una seguridad de pandeo mínima de 2.6 para un caso 1 de pandeo. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la seguridad del pandeo, que no es complicada, me dice que es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre el grado de esbeltez al cuadrado por mi tensión de tracción. Lo que de ahí tengo que despejar es mi grado de esbeltez, porque ese es el único dato que no tengo. Todos los datos ya los tengo conocidos, tomando en cuenta que mi módulo de elasticidad va a ser 200.000 newtons sobre milímetro cuadrado, ¿no? Es un dato conocido. Entonces de ahí ya despejo mi grado de esbeltez. Teniendo todos los datos ya encontrados, pues reemplazando tengo que este es 103.45. Con ello vamos a pasar a definir lo que es la fórmula del grado de esbeltez, tomando en cuenta que en esta parte del problema me está pidiendo que utilice el caso 1 de pandeo. Para el caso 1 de pandeo, como se ve en mi imagen, vamos a utilizar la fórmula que es 8 por la longitud máxima dividido entre el diámetro del núcleo. Entonces, esto obviamente es la fórmula para el caso 1 de pandeo. Despejando de ahí la longitud máxima, que es lo que yo quiero encontrar, hasta ahí ya tendríamos todos los datos encontrados. Pasamos a reemplazar y me sale que mi longitud máxima sería 226.89 milímetros. Podemos poner como respuesta que serían 227 milímetros o básicamente serían unos 23 centímetros, ¿no? Una vez encontrado esto, pues me paso al punto 4, que sería el cálculo de la altura portante de mi tornillo para una presión en mis flancos de 10 newtons sobre milímetro cuadrado. Entonces, continuando con el ejercicio, previamente tenemos que encontrar lo que es el H1. Este H1 es una formulita que ya está en las mismas tablas donde hemos ido sacando los diámetros, áreas de nuestro tornillo. En este caso, la fórmula nos dice que es igual a 0.5413 del paso. El paso es dado. Entonces ahí simplemente reemplazamos los datos y me da que es igual a 1.0826 milímetros. Con ello vamos a pasar a mostrar la fórmula, que es la fórmula de la presión admisible en los flancos. Eso es igual a la fuerza axial de servicio por el paso dividido entre la altura portante de mi diente por el diámetro en los flancos por pi por h1. La fórmula no está complicada. De ahí todo es dato menos la altura portante del tornillo, que es lo que me está pidiendo. De ahí con eso despejamos la altura portante. Nos damos cuenta que todo ya es dato, todos son datos conocidos, datos que ya lo hemos encontrado anteriormente. Lo único que hacemos es reemplazamos, calculando, esto me daría 54 milímetros. Y eso sería todo el ejercicio. Espero que os haya gustado.